El objetivo de este video es que discutamos qué habilidades o qué perfil profesional necesito yo para entrar dentro del mercado de análisis de datos e inteligencia de negocios. Primero partamos del hecho que un proyecto de analítica de datos e inteligencia de negocios, lo que yo les acabo de presentar en la sesión anterior, es un paso muy grande para una empresa. Lo que implica que antes de yo poder hacer analítica de negocios, debo de haberme asegurado que todas mis fuentes de datos están tratadas apropiadamente. ¿A qué me refiero con esto? Como primer punto, una empresa que está en vías de transformación digital necesita asegurar sus fuentes de datos. Estas fuentes de datos en un escenario ideal son sistemas informáticos o de bases de datos. Pero las empresas hoy en día no están aisladas, entonces van a necesitar, por ejemplo, adquisición de datos en proveedores de información y seguramente va a haber información que esté en papel o que esté todavía en archivos. Todos estos data sources que yo adquiero, compro, centralizo, gestiono, debo de alguna forma centralizarlos en un software de análisis de datos como por ejemplo un data warehouse. El solo hecho de que una empresa llegue acá implica que aquí hay ingenieros de datos e ingenieros informáticos cuya única tarea es asegurarse que los sistemas de adquisición de datos o sistemas transaccionales funcionen y sobre todo que los datos se gestionen correctamente y se coloquen en un software de análisis, tradicionalmente un data warehouse, pero más adelante discutiremos también de data lakes. Una vez los datos están listos dentro del Data Warehouse, comienza entonces la adquisición de valor sobre los mismos. Yo puedo tener exploraciones de datos con cosas tan simples como analítica y estadística descriptiva e inferencial, consultas en tiempo real o consultas hacia el pasado y generación de reportes inmediatos. La mayoría de sistemas informáticos empresariales al día de hoy se queda acá en la captura de datos, procesamiento y generación de reportes para toma de decisiones inmediatas. Sin embargo, y con el pasar del tiempo y sobre todo con el crecimiento de las empresas, eso no es suficiente. Yo quiero ver hacia el futuro. Y para ir hacia el futuro, si tengo la cantidad de información adecuada, empiezan entonces las técnicas de análisis de datos más avanzadas, sobre todo la minería de datos, que entre otras cosas tiene bastante relación con el aprendizaje de máquina, machine learning e inteligencia artificial en general. Pero el realizar el análisis solo es una parte de la historia porque yo también necesito hacer presentación y visualización de datos y sobre todo toma de decisiones. De esta pirámide de posibles mini proyectos o las fases de clásicas de un proyecto de análisis de datos, podemos ver que hay dos grandes perfiles. Y estos dos grandes perfiles son el ingeniero de datos y el científico de datos. ¿Cuál es la diferencia? Un ingeniero de datos, generalmente él suele ser bueno con la gestión, consulta y almacenamiento de datos. Entonces es alguien que tiene mucha experiencia, sobre todo en gestores de base de datos relacionales, que son los que suelen utilizarse en sistemas transaccionales como Oracle, MySQL, Postgres, pero también en bases de datos analíticas como por ejemplo Cassandra, Redis como caché, sistemas de consulta de RPs como SAP o sistemas de grafos como Neo4j y sistemas que se han hecho muy populares recientemente como Mongo. ¿Cuál es la tarea del ingeniero de datos? La tarea del ingeniero de datos es conocer todos estos sistemas, de alguna forma centralizar la información en un sistema de análisis, que generalmente se suele hacer en un sistema como Apache Spark, Apache Hadoop o Apache Storm. La diferencia es que Apache Hadoop es un sistema de procesamiento distribuido clásico que originalmente se modeló a partir de un paper de Google y Yahoo liberó su código, pero con el pasar del tiempo Hadoop se ha modernizado, existen herramientas como Spark que promueve la consulta activa de datos y también procesamiento paralelo, o como Storm que más allá de promover la centralización promueve también el procesamiento de tiempo real. Un buen ingeniero de datos y sobre todo dependiendo la magnitud del procesamiento que él realice, suele ser muy hábil en programación con sistemas y lenguajes tradicionales como Java, C Sharp o Scala, porque son sistemas para muy alto desempeño con un alto consumo de CPU. Por el contrario, el científico de datos, él se encarga más en las conclusiones. Con la ayuda del ingeniero de datos, el que se encarga de volcar todos los datos hacia un sistema de análisis,
El científico de datos es alguien que conoce mucho de estadística, cosa que vimos en otro video. Y este científico de datos utiliza, por ejemplo, dashboards experimentales como por ejemplo Jupyter Notebooks, bibliotecas como Gplot y sobre todo lenguajes de análisis de datos como Julia, R y Python para llegar a conclusiones. Estas conclusiones se suelen publicar, por ejemplo, en software de análisis de datos y dashboard y scorecards como Tableau, o por ejemplo, cosas tan simples como hacer una conexión desde ahí hacia Excel, o por ejemplo en PowerPoint, que es parte de la visualización de datos, es una habilidad de un buen científico de datos. Probablemente él también domina alguno de estos lenguajes de programación, pero en su mayoría el análisis de datos es el terreno de lenguajes de programación dinámicos, porque el trabajo duro, el trabajo de procesamiento y crunching de datos ya lo hicieron Java, C Sharp y Scala. Él se enfoca más en llegar a las conclusiones y para hacer estos modelos experimentales es un proceso de prueba y error, por lo que es más común que se utilicen lenguajes de scripting. Y con esto vimos entonces las habilidades que necesitan para entrar al mercado de tecnologías y análisis de datos. En el próximo video vamos a hablar un poco más de gestión de datos.